Hay algo curioso que ocurre cuando una persona decide eliminar los alimentos ultraprocesados de su vida. No hablo de hacer una dieta extrema, no hablo de contar calorías, ni de pasar hambre. Hablo simplemente de dejar de comer cosas que no existían en la naturaleza hace 100 años, galletas empaquetadas, refrescos azucarados, cereales inflados, snacks industriales, comidas congeladas llenas de ingredientes difíciles de pronunciar. Cuando esos productos desaparecen de tu plato, algo profundo empieza a cambiar dentro de tu cuerpo. Imagina por un momento que tu organismo es como una ciudad. Durante años, esa ciudad ha estado recibiendo camiones de basura todos los días. Azúcar refinada, harinas ultraprocesadas, aceites industriales, aditivos artificiales. Los camiones no paran de llegar, las calles se llenan, los sistemas de limpieza se saturan, pero un día ocurre algo distinto. Los camiones dejan de llegar. La ciudad, por primera vez en mucho tiempo, puede respirar. Los equipos de limpieza empiezan a trabajar. Las calles se despejan, las fábricas vuelven a funcionar con normalidad. Eso mismo ocurre dentro de tu cuerpo cuando eliminas los ultraprocesados. No es una teoría, es fisiología. Y lo más interesante es que ese cambio empieza mucho antes de lo que la mayoría imagina. Hoy vamos a ver exactamente qué ocurre dentro de tu cuerpo cuando pasas 7 días completos sin alimentos ultraprocesados. Día por día. Porque lo que ocurre en el primer día no es lo mismo que ocurre en el día 4. Y lo que ocurre en el día 7 puede sorprenderte. Muchas personas creen que eliminar ultraprocesados solo sirve para bajar de peso, pero ese es apenas el efecto más visible. Lo que cambia dentro del cuerpo es mucho más profundo. Tu microbiota cambia, tus hormonas cambian, tu inflamación cambia, incluso tu cerebro empieza a funcionar diferente. Todo comienza en el momento en que tomas la decisión. Durante 7 días sin ultraprocesados, el reloj empieza a correr. Día 1. Las primeras 24 horas parecen normales. Tu cuerpo todavía funciona con el combustible del día anterior. Pero ya empieza a ocurrir un cambio importante. Los picos de azúcar en sangre comienzan a estabilizarse. Los alimentos ultraprocesados están diseñados para provocar subidas rápidas de glucosa. Harinas refinadas, azúcares concentrados, jarabes industriales, todo eso crea lo que los científicos llaman una montaña rusa metabólica. La glucosa sube rápido. El páncreas libera mucha insulina. Luego, la glucosa cae. Y cuando cae, aparece el hambre. Por eso muchas personas sienten que necesitan comer cada pocas horas. Cuando eliminas los ultraprocesados, ese patrón empieza a cambiar. Las comidas naturales se digieren más lentamente. Las proteínas tardan más en procesarse. Las grasas liberan energía de forma gradual. La fibra ralentiza la absorción del azúcar. Eso reduce los golpes de glucosa en sangre. Y tu páncreas lo nota. Empieza a liberar menos insulina. Pero aquí ocurre algo interesante. Durante el primer día muchas personas sienten antojos intensos. No es hambre real, es una respuesta del cerebro. Los ultraprocesados estimulan fuertemente la liberación de dopamina, el neurotransmisor del placer. Cuando desaparecen, el cerebro protesta. Por eso aparecen deseos repentinos de comer algo dulce o salado. Pero mientras eso ocurre, otro cambio empieza dentro del intestino. Tu microbiota comienza a reorganizarse. En el intestino viven billones de bacterias. Algunas prosperan con azúcar refinada, otras prosperan con fibra y alimentos naturales. Cuando los ultraprocesados desaparecen, las bacterias dependientes del azúcar empiezan a perder terreno. Las bacterias beneficiosas comienzan a activarse. Es un cambio pequeño al principio, pero es el inicio de una transformación profunda. Y cuando ese proceso continúa, llegamos al segundo día. Aquí es donde muchas personas empiezan a notar que algo realmente diferente está ocurriendo dentro de su cuerpo. Día 2. Aquí el cuerpo empieza a darse cuenta de que algo cambió. Durante años, tu metabolismo ha recibido energía fácil de digerir. Azúcares rápidos, harinas refinadas, aceites ultraprocesados, energía inmediata sin esfuerzo. Pero en el segundo día sin ultraprocesados, el cuerpo empieza a trabajar de una forma más natural. El primer cambio aparece en la respuesta de la insulina. Cuando desaparecen los ultraprocesados, también desaparecen las subidas bruscas de glucosa en sangre. Eso permite que el páncreas deje de trabajar en modo de emergencia. La insulina comienza a liberarse en cantidades más moderadas. Y cuando la insulina baja, ocurre algo importante. Tu cuerpo empieza a tener acceso más fácil a sus reservas de energía. Esto no significa que estés quemando grandes cantidades de grasa todavía, pero significa que el metabolismo deja de estar bloqueado.
Porque la insulina alta funciona como una puerta cerrada para el uso de la grasa corporal. Cuando baja, esa puerta empieza a abrirse, pero ese no es el único cambio. En el segundo día también empieza a reducirse algo que muchas personas no relacionan con la alimentación, la inflamación silenciosa. Muchos alimentos ultraprocesados contienen combinaciones de ingredientes que el cuerpo no reconoce fácilmente. Aditivos, conservantes, emulsionantes, colorantes. No son veneno inmediato, pero el sistema inmunológico los interpreta como señales de alerta. Eso genera pequeñas respuestas inflamatorias repetidas. No se siente como dolor, pero aparece en forma de otros síntomas: pesadez, hinchazón abdominal, cansancio después de comer, digestiones lentas. Cuando esos productos desaparecen durante el segundo día, el sistema digestivo empieza a relajarse. El intestino tiene menos trabajo defensivo, y muchas personas comienzan a notar algo curioso. Se sienten menos inflamadas. El abdomen se siente más ligero, no porque se haya perdido grasa todavía, sino porque el cuerpo retiene menos líquidos y produce menos inflamación intestinal. Ahora llegamos al tercer día, y este es uno de los momentos más interesantes. Día 3. Aquí muchas personas experimentan algo inesperado, una mayor claridad mental. Durante años, el cerebro ha estado acostumbrado a funcionar con subidas y caídas constantes de glucosa, subidas rápidas después de comer, bajadas unas horas después. Ese ciclo genera lo que muchas personas describen como niebla mental, dificultad para concentrarse, cansancio en la tarde, necesidad constante de café o azúcar. Pero después de 3 días sin ultraprocesados, ese patrón empieza a estabilizarse, la energía se vuelve más constante, el cerebro empieza a recibir combustible de forma más estable. Esto ocurre porque las comidas naturales liberan glucosa lentamente y porque el cuerpo empieza a recuperar algo llamado flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es la capacidad del cuerpo para usar distintas fuentes de energía. Glucosa cuando está disponible, grasa cuando es necesario. Las dietas basadas en ultraprocesados reducen esa capacidad. El cuerpo se acostumbra a depender casi solo del azúcar, pero cuando eliminas esos alimentos durante varios días, el metabolismo empieza a recordar cómo usar otras fuentes de energía, y eso cambia algo muy importante: tu sensación de hambre. En el tercer día, muchas personas notan que los antojos disminuyen. Ya no aparece esa urgencia constante por comer algo dulce. El hambre se vuelve más natural, más calmada, más alineada con lo que el cuerpo realmente necesita. Mientras tanto, tu microbiota intestinal sigue reorganizándose. Las bacterias que dependen del azúcar refinado pierden terreno. Las bacterias beneficiosas comienzan a multiplicarse. Esto mejora la producción de compuestos importantes como los ácidos grasos de cadena corta, que ayudan a reducir la inflamación y proteger el intestino. Pero todavía no hemos llegado a los cambios más interesantes, porque cuando llegas al día 4 y al día 5, el cuerpo empieza a entrar en una fase donde muchas personas sienten algo diferente. Más energía, menos hambre, una relación distinta con la comida. Pero antes de seguir, si te está gustando este video y quieres seguir aprendiendo cómo funciona tu cuerpo cuando cambias pequeños hábitos como este, suscríbete si te gusta el video. Ahora sí, veamos qué ocurre dentro de tu cuerpo cuando alcanzas el día 4 sin alimentos ultraprocesados. Día 4. Aquí muchas personas empiezan a sentir que algo realmente cambió. Los primeros días suelen ser de ajuste. El cuerpo se está adaptando y el cerebro todavía recuerda los estímulos de los ultraprocesados. Pero al llegar al cuarto día aparece algo diferente. La energía comienza a sentirse más estable durante todo el día. Ya no aparecen esas caídas bruscas después de comer, ese momento en el que el cuerpo pide café, azúcar o algún snack rápido. La razón es sencilla. Cuando eliminas los ultraprocesados, tu cuerpo deja de recibir grandes picos de glucosa seguidos de caídas abruptas. En su lugar, la energía empieza a liberarse de forma más gradual. Las proteínas se digieren lentamente. Las grasas saludables liberan energía poco a poco. La fibra ralentiza la absorción de carbohidratos. Esto hace que el metabolismo deje de vivir en una montaña rusa, y cuando esa montaña rusa desaparece, varias funciones del cuerpo empiezan a mejorar. Una de ellas es la sensibilidad a la insulina. La insulina es la hormona que permite que la glucosa entre en las células, pero cuando durante años hay picos constantes de azúcar en sangre, las células comienzan a responder cada vez menos a esa señal. Es como si dejaran de escuchar. Entonces, el páncreas se ve obligado a producir más insulina.
Este proceso se conoce como resistencia a la insulina, uno de los factores clave detrás de la prediabetes y otros problemas metabólicos. Cuando llevas varios días sin ultraprocesados, el cuerpo empieza a recuperar parte de esa sensibilidad. Las células responden mejor a la insulina, y esto produce efectos que muchas personas empiezan a notar. Menos hambre constante, menos necesidad de picar entre comidas, mayor sensación de saciedad. Pero aquí aparece otro cambio interesante. Tu paladar empieza a reajustarse. Los ultraprocesados están diseñados para estimular el cerebro con niveles extremos de sabor. Azúcar muy concentrada, sal muy elevada, grasas diseñadas para provocar placer inmediato. Es un estímulo artificialmente intenso. Cuando esos alimentos desaparecen durante varios días, los receptores del gusto comienzan a normalizarse. Entonces ocurre algo curioso. Los alimentos naturales empiezan a saber mejor. Una fruta se percibe más dulce, una ensalada tiene más sabor, un plato sencillo se vuelve más satisfactorio, no porque la comida haya cambiado, sino porque tus receptores sensoriales se están recalibrando. Ahora llegamos al quinto día, día 5. Este día suele marcar un punto en el que muchas personas empiezan a sentir una especie de ligereza corporal, no necesariamente una gran pérdida de peso, pero sí una sensación distinta en el cuerpo. Las digestiones suelen sentirse más fáciles. El abdomen se siente menos pesado después de comer. Esto tiene mucho que ver con el estado del intestino. Muchos ultraprocesados contienen emulsionantes y aditivos que pueden alterar la capa de mucosa intestinal. Con el tiempo, esto puede afectar la barrera intestinal. Cuando esos productos desaparecen durante varios días, el intestino tiene oportunidad de recuperarse. Las bacterias beneficiosas comienzan a producir compuestos antiinflamatorios. La barrera intestinal empieza a fortalecerse. Esto puede reducir procesos de inflamación leve que muchas personas ni siquiera sabían que tenían. Pero uno de los cambios más interesantes ocurre en el cerebro. Tu cerebro está conectado directamente con tu intestino a través de lo que los científicos llaman el eje intestino-cerebro. Cuando el microbioma intestinal mejora, también cambia la producción de neurotransmisores. Uno de los más importantes es la serotonina. De hecho, cerca del 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino. Por eso, algunas personas notan algo inesperado después de varios días sin ultraprocesados. Un estado de ánimo más estable, menos irritabilidad, más claridad mental. Y aquí, muchas personas empiezan a darse cuenta de algo importante. El problema muchas veces no era la fuerza de voluntad, era el tipo de combustible que estaban usando, pero todavía quedan 2 días más en este proceso, y lo que ocurre en el día 6 y el día 7 puede ser incluso más revelador, porque aquí el cuerpo empieza a mostrar señales claras de adaptación, señales de que tu metabolismo ha cambiado de ritmo. Vamos a verlo. Día 6. En este punto, muchas personas notan que su relación con la comida ha cambiado. El hambre ya no aparece de forma caótica. Empieza a aparecer cuando el cuerpo realmente necesita energía, no cuando la glucosa cae bruscamente, no cuando el cerebro busca un estímulo rápido. Esto tiene un efecto interesante. Las decisiones alimentarias se vuelven más fáciles. Cuando los ultraprocesados desaparecen durante varios días, el cerebro deja de recibir esos estímulos intensos que generan antojos constantes. Es como si el ruido de fondo se redujera. De repente, comer se vuelve más simple, más intuitivo, más cercano a lo que el cuerpo realmente necesita. El cuerpo empieza a confiar más en sus propias señales. Las hormonas que regulan el hambre y la saciedad comienzan a funcionar mejor. La grelina, que estimula el hambre, se libera de forma más predecible. La leptina, que indica saciedad, empieza a enviar señales más claras. Durante años, los ultraprocesados interfieren con esta comunicación hormonal, pero cuando desaparecen, el sistema comienza a reajustarse. Esto hace que muchas personas noten algo curioso. Pueden pasar más tiempo sin pensar constantemente en comida. El hambre deja de ser una urgencia y se convierte en una señal normal. Pero ahora llegamos al último día del experimento. Día 7. Una semana completa sin alimentos ultraprocesados, y aquí muchas personas describen la misma sensación. Sienten que su cuerpo funciona mejor. La energía es más estable. El hambre es más predecible. Las digestiones son más ligeras. Pero lo más importante no es solo cómo te sientes, es lo que está ocurriendo dentro del cuerpo. Después de 7 días, varios procesos empiezan a alinearse. La inflamación sistémica tiende a disminuir, la sensibilidad a la insulina mejora,
El microbioma intestinal empieza a favorecer bacterias más beneficiosas. Tu metabolismo se vuelve más eficiente utilizando la energía que recibe, y quizás el cambio más interesante ocurre en el cerebro. La asociación entre placer inmediato y comida ultraprocesada comienza a romperse. Empiezas a disfrutar más de alimentos reales, no porque te obligues, sino porque tu sistema sensorial vuelve a su estado natural. Esto no significa que una semana lo cambie todo, pero demuestra algo importante. El cuerpo humano tiene una enorme capacidad de adaptación, y muchas veces los cambios empiezan mucho más rápido de lo que imaginamos. No necesitas una dieta perfecta, no necesitas reglas complicadas. A veces basta con eliminar lo que claramente está diseñado para confundir a tu metabolismo. Si decides probar este experimento durante 7 días, observa lo que ocurre. Presta atención a tu energía, a tu hambre, a tu digestión, a tu claridad mental. Muchas personas descubren algo sorprendente, que cuando el cuerpo deja de luchar contra los ultraprocesados, empieza por fin a funcionar como fue diseñado. Si te gustó este video, suscríbete si te gustó el video. Y si decides probar estos 7 días sin ultraprocesados, cuéntame en los comentarios qué cambios notas primero en tu cuerpo.